En la casa familiar, la ama de llaves me deslizó la llave de la bodega y dijo, no vayas al cuarto que te asignaron. 5 minutos después, oí gritos desde la puerta de ese cuarto. Eran mis padres. El aire en el vestíbulo de la mansión de las Lomas estaba estancado, pesado, como si la casa misma contuviera la respiración. Olía al perfume de mi madre, Georgina, una mezcla sofocante de nardos y victoria que siempre usaba como una armadura olfativa. Esta noche, ese olor se aferraba a la seda de mi vestido, un ridículo vestido azul cobalto que ella había insistido en que usara. Tienes que parecer una directora general, Adela, no una bibliotecaria, me había dicho esa misma mañana, su voz con ese filo de desdén que reservaba exclusivamente para mí. A mis 38 años, después de una década de ser la analista financiera que, en silencio, había mantenido a flote Consultores de la Vega, todavía necesitaba que mi madre me aprobara la ropa. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla, amarga como la hiel. Se suponía que esta noche era mi noche. La gran fiesta. El gran anuncio. Después de toda una vida siendo la calculadora, invisible de la familia, la sombra funcional y aburrida de mi hermano, dorado, Horacio, por fin, mi padre, Demetrio, iba a nombrarme directora general. Adela, hija, me había dicho la semana pasada, con una calidez tan inusual, tan antinatural en él, que casi me hizo llorar de gratitud. Es tu momento. Has trabajado duro. Te lo has ganado. Esas palabras. Te lo has ganado. Las había esperado durante 38 años. Y ahora, aquí estaba, sintiéndome como una impostora en mi propia fiesta de coronación. Había algo fundamentalmente falso en la atmósfera. Los ecos de las risas forzadas y el tintineo de las copas de champán que llegaban desde el gran salón no sonaban a celebración, sonaban como cristales rompiéndose. Me ajusté el vestido por 10ª vez. Mi padre me esperaba en el despacho principal, el cuarto grande, como lo llamábamos. Mi futuro. Di un paso vacilante hacia el arco del salón, preparando mi cara para la actuación. Y fue en ese preciso instante, en ese umbral entre la sombra y la luz, cuando ocurrió. Una mano, fuerte y nudosa, emergió de la nada y me agarró del brazo. Me arrastró con una fuerza sorprendente hacia la oscuridad del cuarto de servicio contiguo. Solté un grito ahogado que murió contra la palma de otra mano. El olor a lavanda y almidón me golpeó la cara, un olor reconfortante que contrastaba violentamente con el pánico. Parpadeé, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. SHHH, mi hija. Silencio. Era Eulalia. Nuestra ama de llaves desde hacía 30 años. La mujer que, en un sentido mucho más real que Georgina, me había criado. Su rostro, normalmente un mapa de arrugas serenas, estaba descompuesto por un pánico que nunca le había visto. Sus ojos grises, usualmente tranquilos, iban de un lado a otro del pasillo oscuro. Eulalia, por el amor de Dios, siseé, tratando de liberarme. ¿Qué demonios te pasa? Me has asustado de muerte. Mi padre me está esperando. Es mi fiesta. No, siseó ella de vuelta, su voz baja y urgente, y me sacudió por los hombros. No vaya. Escúcheme, señorita Adela. Escúcheme como si su vida dependiera de ello. Porque así es. Eulalia, has estado bebiendo. Suéltame. No he bebido nada. Estoy tratando de salvarla. Su mano temblorosa se hundió en el bolsillo de su delantal y sacó algo pesado y frío. Una vieja llave de latón. La reconocí al instante, la llave de la bodega. Tómela. Me la apretó en la palma de la mano. El metal estaba helado. Esta es la llave de la bodega. No vaya al despacho. No importa lo que le digan. No importa lo que le prometan. ¿De qué estás hablando? ¿Es mi nombramiento? No es ningún nombramiento. Su voz se quebró. Es una trampa. El cuarto, que le asignaron, es una trampa mortal. Vaya a la bodega, enciérrese con llave por dentro y no salga. No haga ni un solo ruido.
No importa lo que oiga. El mundo pareció inclinarse. Las palabras no tenían sentido. ¿Una trampa? ¿Mi padre? ¿Mi familia? Eso es ridículo, Eulalia. Estás cansada. Por el amor de Dios, Adela. Fue la primera vez en mi vida que me llamó por mi nombre, sin el señorita. Ese simple acto me heló la sangre más que todas sus advertencias. No tengo tiempo para explicarle, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Ellos no son lo que usted cree. Su padre no es el hombre que usted quiere que sea. Están mintiendo. Quieren destruirla. ¿Destruirme? ¿Mi propia familia? ¿Por qué? Un grito potente llegó desde el salón. Era la voz de mi hermano, Horacio, resonando con falsa alegría. Adela. Hermanita. Sal de donde estés. Papá te está esperando para el gran anuncio. El sonido me hizo estremecer. Eulalia me dio un empujón desesperado hacia la escalera de servicio que conducía al sótano. Vaya. Ahora. Por lo que más quiera en esta vida. Vaya. La urgencia en sus ojos, la pura convicción de su terror, finalmente rompió la pared de mi negación. Había algo más fuerte que mi patético deseo de aprobación. Era el instinto de supervivencia. Asentí, con la garganta tan seca que no podía hablar. Eulalia. Váyase, dijo, casi sollozando. Cerró la puerta del cuarto de servicio, dejándome sola en el pasillo trasero. Corrí. Corrí por el pasillo de servicio, bajé las escaleras de mármol pulido, mis tacones caros golpeando la piedra como martillazos. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba las voces de la fiesta. Llegué a la pesada puerta de roble de la bodega, mis manos temblando tan violentamente que apenas pude insertar la llave. Giré la llave. El cerrojo hizo un ruido sordo y definitivo. Entré, cerré la puerta tras de mí y volví a girar la llave desde adentro. Oscuridad total. Absoluta. El olor a polvo, a vino añejo y a tierra húmeda me envolvió como un sudario. Estaba temblando, no de frío, sino de un terror primordial. ¿Qué acababa de hacer? ¿Me había vuelto completamente loca? Estaba arruinando la noche más importante de mi vida, mi única oportunidad de validación, por el delirio paranoico de una sirvienta. Me deslicé por la puerta hasta el suelo frío de piedra. Y entonces, mi teléfono vibró en mi bolso. Saqué la luz cegadora. La pantalla iluminó mi rostro. Papá. Rechacé la llamada. Vibró de nuevo, casi al instante. Mamá. Rechacé. Vibró una tercera vez. Horacio. Apagué el sonido y abracé mis rodillas, mi vestido de seda arrugándose en el suelo sucio. Y entonces, a través de la gruesa madera de la puerta, oí el primer murmullo de caos. Un cambio en el tono de la fiesta. Unas voces que se elevaban, ya no en celebración, sino en confusión. Y luego, un grito ahogado. 5 minutos después de que Eulalia me diera la llave, empecé a entender que no estaba delirando. Estaba escondida. Y tenía mucho miedo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en la bodega era una cosa viva, casi tan ensordecedor como el pánico que crecía en mi pecho. Cada minuto que pasaba allí abajo, sentada sobre una caja de madera polvorienta que probablemente valía más que mi primer coche, era un minuto en que la realidad, tal como la conocía, se desintegraba y reconfiguraba en algo monstruoso. Mi teléfono, ahora en silencio, seguía iluminándose sobre mi regazo. Papá. Papá. Mamá. Horacio. Una serie de luces intermitentes que eran como llamadas desde un mundo al que ya no sabía si pertenecía. ¿Una trampa?
¿Destruirme? Las palabras de Eulalia resonaban en las paredes de mi cráneo. No, me dije a mí misma. Es un error. Un terrible malentendido. Eulalia oyó mal. Papá estará furioso por mi desaparición, pero cuando le explique. ¿Explicarle qué? ¿Qué creí que él, mi propio padre, quería destruirme? Me levanté y comencé a caminar en círculos en la oscuridad, con las manos extendidas para no chocar con los estantes de vino. Mi cerebro, el cerebro analítico que había salvado, consultores de la Vega, una y otra vez, empezó a hacer lo que mejor sabía, recopilar datos, buscar patrones, conectar los puntos. Si esto era una trampa, las piezas debían haber estado allí todo el tiempo. Empecé a revisar mi vida, no como la hija esperanzada, sino como la analista financiera que era. Y las piezas encajaron con una claridad aterradora. Mi mente abrió las puertas de mi Museo del Dolor personal. El escenario era un restaurante de lujo en Polanco. Estaba radiante. No solo me había graduado de la maestría en finanzas del ITAM, sino que lo había hecho con mención honorífica. Mi tesis sobre la evaluación de riesgos en mercados emergentes había ganado un premio nacional. Era, objetivamente, el mayor logro académico en la historia de la familia de la Vega. Estaba temblando de emoción. Por fin, mi padre tendría que verme. Tendría que reconocer que yo era más que una calculadora confiable. Le entregué una copia de mi tesis, bellamente encuadernada en piel. Papá, esto es para ti. Es mí. Él la tomó. Pesó el volumen en su mano. Bien hecho, Adela. Se ve sustancial. Asintió. Bien. Se lo daré a mi asistente para que lo archive. Ni siquiera lo abrió. Lo dejó sobre la mesa auxiliar, junto a una pila de servilletas sucias, donde se quedó olvidada por el resto de la noche. Luego se giró hacia el asiento vacío a mi lado. ¿Dónde está tu hermano? Siempre tarde. Justo en ese momento, Horacio hizo su gran entrada. Tarde, por supuesto. Ruidoso, por supuesto. Y oliendo a whisky caro y a un perfume que definitivamente no era el de su novia de esa semana. Papá. Mamá. Hermanita, bramó, dándome un beso descuidado en la mejilla que me dejó húmeda. Perdón por la demora. Tuve que cerrar un trato enorme. Mi madre, Georgina, se iluminó como un árbol de Navidad. Horacio, cariño. Te ves tan apuesto. Cansado. Has estado trabajando tanto. Yo sabía, por la contadora de la empresa, que era mi única amiga allí, que Horacio no había cerrado un trato. Había pasado la tarde en el club de golf, perdiendo dinero de la empresa en apuestas. Mi padre le dio una palmada en la espalda. Ese es mi hijo. El instinto asesino. Cuéntame todo sobre ese trato. Fue el de los terrenos en Santa Fe. Y así, mi graduación, mi premio, mi tesis, desaparecieron. Fui borrada. Durante el resto de la cena, me senté en silencio, viendo a mi hermano encantar a mis padres con mentiras descaradas sobre negocios que yo sabía que eran humo. Más tarde esa noche, me escondí en el baño de mujeres del restaurante, el mármol frío contra mi frente, y lloré en silencio para no arruinar mi maquillaje. Lloré no de tristeza, sino de una frustración tan profunda que me ahogaba. Pero me sequé las lágrimas. Me dije a mí misma lo de siempre. Que solo tenía que esforzarme más. Que la próxima vez, el próximo logro, sería tan grande, tan innegable, que no podrían ignorarlo. Ahora, sentada en la oscuridad de la bodega, el sabor de esa frustración volvía, pero esta vez con un matiz nuevo y aterrador. ¿Y si nunca se trató de esforzarse más? ¿Y si, para ellos, mis logros no eran solo irrelevantes, sino inconvenientes? ¿Y si, mientras Horacio era el instinto asesino, yo solo era la coartada? El frío de la bodega me caló hasta los huesos. Mi teléfono vibró de nuevo sobre la caja de madera donde lo había dejado. Horacio. Horacio. Horacio.
3 llamadas perdidas. Con un movimiento repentino, agarré el teléfono y, con toda mi fuerza, lo arrojé a la oscuridad de la bodega. Se estrelló contra algo de madera, y luego un sonido de cristales rotos. Probablemente una botella de vino de 100,000 pesos. Bien. Que se joda. Que se jodan todos. La oscuridad y el silencio regresaron, pero ahora estaban manchados por el olor acre del vino derramado. Un Chateau Petrus, probablemente. El favorito de mi padre. La ironía me habría hecho sonreír si no estuviera temblando. Destruir mi teléfono fue un acto de rebelión infantil, pero se sintió increíble. Fue la primera vez en mi vida que rompí algo valioso a propósito. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración entrecortada. El silencio de la bodega era mi cómplice. Pero el silencio de mi cerebro se había roto. La presa de la negación se había resquebrajado, y ahora los recuerdos entraban a raudales, cada uno más condenatorio que el anterior. Si la graduación fue la prueba de mi invisibilidad, el incidente de Macao fue la prueba de mi propósito. Mi cerebro saltó 3 años atrás. Yo era la jefa de análisis financiero, pero mi título real debería haber sido jefa de limpieza de desastres de Horacio. Y este fue el desastre madre. Era un martes, a las 2 de la madrugada. Yo estaba en la oficina, como de costumbre, revisando las proyecciones trimestrales. Horacio, que entonces era director de nuevos negocios, había estado en un viaje de exploración por Asia. Encontré la primera transferencia. 10 millones de pesos. Destino, una compañía fantasma en Macao. Encontré la segunda. 15 millones. La tercera. 25 millones. En total, 50 millones de pesos. 2.5 millones de dólares en ese entonces. No eran inversiones. Eran transferencias directas, sin autorización, desde nuestras cuentas de clientes. Horacio estaba sifoneando el dinero de nuestros clientes para pagar, bueno, no se necesita ser un genio. Macao. Corrí a la oficina de mi padre a la mañana siguiente, con los extractos bancarios temblando en mi mano. Papá, tienes que ver esto. Es Horacio. Está robando. Estamos al borde de la quiebra y de ir a la cárcel. Esperaba shock. Esperaba furia. Esperaba algo. Lo que recibí fue mi primera y única bofetada. No fue un golpe fuerte. Fue un manotazo, rápido y despectivo, como si espantara a un insecto. Pero me golpeó con la fuerza de un tren. Nunca, siseó Demetrio, su rostro no estaba pálido de miedo, sino morado de ira. ¿Quién te crees que eres? Nunca vuelvas a cuestionar a tu hermano. Él es la cara de esta firma. Él entiende el riesgo. Él tiene instinto. Tú, me señaló con un dedo, tú eres una maldita calculadora. Una contadora glorificada. ¿Entendido? El golpe no dolió. Pero las palabras, esas palabras me partieron el alma. Pero el dinero, papá, los clientes. El dinero se arregla. Los clientes se callan. Ahora, sal de mi oficina y aquí fue donde cambió el tono, y arregla esto. No quiero oír nada más al respecto. Ocúpate. Y me ocupé. Durante las siguientes 72 horas, no dormí. No comí. Sobreviví a base de café y pánico. Reestructuré la deuda. Moví fondos entre cuentas de una manera que era legalmente gris. Creé un plan de viabilidad tan brillante que incluso yo me impresioné. Pero había un hueco. Un hueco de 50 millones de pesos que no podía cubrir con contabilidad creativa. Necesitábamos un préstamo puente. Inmediato. Fui con mi padre con la solución. Él asintió, tomó mis carpetas. Bien. Yo me encargo de la junta. Presentó mi plan como si fuera suyo. Y funcionó. Casi. El banco, sin embargo, estaba nervioso. Exigían garantías colaterales. Inmediatas.
Recuerdo la escena como si fuera ayer. Estábamos en la sala de juntas privada. Demetrio, Georgina, que estaba allí por apoyo moral, es decir, para asegurarse de que su estilo de vida no se viera afectado, y yo. El banco quiere garantías, dijo Demetrio, frotándose la sien. Bueno, la casa de las Lomas está en un fideicomiso, dijo Georgina rápidamente. Y los autos están a nombre de Horacio. Y mis joyas, bueno, esas son personales. Ambos me miraron. El silencio se alargó. Entendí. Mis padres y Horacio tenían todos sus activos principales en fideicomisos intocables, protegidos de acreedores. Yo no. Yo era la empleada. Yo tenía un sueldo. Y con ese sueldo, había comprado un departamento. Mi único santuario. Mi único bien limpio. Adela, dijo mi padre, con su voz de negocios, esa voz que no aceptaba un no por respuesta. Eres la única con activos líquidos y disponibles. Es por la familia. Por la compañía. Tuve que hipotecar mi propio departamento. El único lugar en el mundo que era verdaderamente mío. Tuve que firmar los papeles para salvar la compañía que mi hermano había saqueado y que mi padre protegía. Lo firmé todo, con la mano temblando. ¿Y qué recibí a cambio? Cuando todo terminó, cuando el dinero del banco cubrió el agujero de Horacio, mi hermano me dio una palmada en la espalda. Uf. Eso estuvo cerca, dijo, riendo, como si todo hubiera sido una aventura emocionante. Bien hecho, hermanita. ¿Ves? Te preocupas demasiado. Todo bajo control. Ni un gracias. Ni un perdón. Y ahora, sentada en la oscuridad de la bodega, el olor a vino derramado mezclándose con mi miedo, una nueva pieza del rompecabezas cayó en su lugar. La semana pasada. La cena. La promoción. Demetrio había dicho, Adela, hija, tu padre y yo estamos tan orgullosos. Horacio necesita un descanso. ¿Ha trabajado tanto? Mentira. Yo sabía que Horacio no había pisado la oficina en un mes. He decidido nombrarte directora general ejecutiva, dijo Demetrio. El cuarto, grande, la oficina de la esquina, será tuyo. Ya es hora. Miré a Horacio. Esperaba ver resentimiento, envidia, furia. Pero lo que vi fue alivio. Un alivio profundo, puro y absoluto, como si un hombre condenado acabara de recibir el indulto. Ese fue el detalle que no encajaba. Y ahora, lo entendía. No era un indulto para él. Era una sentencia para mí. Me estaban entregando un trono, sí, pero era un trono que estaba en llamas. El shock de esta última revelación fue tan profundo que me dejó sin aliento. Me recargué contra los estantes de vino, el polvo cubriendo la seda cara de mi vestido. Estaba temblando, pero ya no de miedo. Era rabia. Una rabia fría, pura, que nunca había sabido que poseía. ¿Cuánto tiempo estuve allí, perdida en mis pensamientos oscuros? ¿10 minutos? ¿20? El silencio fue roto por un golpe suave en la puerta. 3 toques rápidos, 2 lentos. Mi corazón dio un vuelco. El código. El código que Eulalia y yo usábamos cuando yo era niña y me escondía de Horacio después de que él rompía uno de mis juguetes. Me arrastré hacia la puerta. Eulalia, susurré, mi voz apenas un hilo de aire. Sí, mija, ábrame. Rápido. No tenemos tiempo. Giré la llave con manos temblorosas. La puerta se abrió una rendija. Eulalia se deslizó dentro como una sombra y volvió a cerrar con llave. Estaba pálida como el papel y traía 2 cosas, una botella de agua y el iPad de seguridad de la casa. Están como locos, jadeó, pasándome el agua. Bebí con una desesperación animal. El agua estaba tibia, pero era lo mejor que había probado en mi vida. Su padre está rojo de furia. Le están diciendo a los invitados que se sintió indispuesta. Una migraña severa. Están actuando,
mija. Es un teatro. Me entregó el iPad. La pantalla brillaba en la oscuridad. Mostraba una cuadrícula de las cámaras de seguridad. El gran salón. Vi a mi padre, Demetrio, hablando con un grupo de hombres, riendo forzadamente, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la escalera. Vi a mi madre abanicándose frenéticamente con una servilleta. Y vi a Horacio, en un rincón junto a la barra, bebiendo whisky directamente de un vaso de highball, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado. Eulalia, dije, mi voz ahora dura, metálica, dime todo. No el resumen. Todo. Se sentó a mi lado, sobre otra caja de vino. Su voz era plana, sin emoción, como si recitara una sentencia de muerte. No eran 50 millones de pesos, señorita. ¿Qué? Lo que su hermano perdió hace 3 años. Ese fue solo el comienzo. Como usted tapó ese agujero también, aprendieron que usted siempre lo taparía. Así que Horacio siguió robando. Y su padre lo siguió cubriendo. Me explicó lo que había oído. Ella era invisible para ellos, parte del mobiliario. Y la gente habla delante del mobiliario. Había oído a Demetrio hablando por teléfono con el licenciado Campos, el abogado de la familia, anoche. Pensaban que ella ya se había ido a dormir. No son 50 millones. Son 200 millones de pesos. 200. La firma está acabada, mija. No hay forma de tapar esto. Pero es peor. Alguien de adentro, un informante, alguien que por fin se hartó, ha estado hablando con la Fiscalía General. Saben que el dinero desapareció. Saben que fue un robo. Y van a venir. Van a venir, ¿cuándo? Esta noche. El aire salió de mis pulmones. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué el ascenso? Porque necesitan un chivo expiatorio, dijo Eulalia, y por primera vez, vi odio en sus ojos. Necesitan a alguien que cargue con la culpa. Alguien inteligente, que manejara las finanzas. Alguien que no sea Horacio. El plan era diabólico. La fiesta de nombramiento era una farsa. El escenario. En algún momento de la noche, mi padre y el licenciado Campos me habrían llevado al despacho. Me habrían pedido que firmara una pila de documentos. Contratos de transición, mija. Para hacer oficial su nuevo puesto. Pero el licenciado Campos los redactó. Tienen fecha retroactiva. 18 meses. 18 meses. El periodo exacto en que Horacio había cometido los peores desfalcos. El cuarto asignado, continuó Eulalia, el despacho del director, ya está preparado. Han pasado la última semana limpiándolo. Han puesto discos duros falsos, han creado correos electrónicos fraudulentos, han plantado órdenes de transferencia con su firma digital falsificada. Todo apunta a usted. El plan era que yo firmara los papeles, aceptando retroactivamente la responsabilidad total de las finanzas. Entraría a mi nuevo cuarto. Y entonces, justo en ese momento, la fiscalía llegaría, sorpresivamente. Encontrarían a la nueva directora general, Adela de la Vega, sentada en su escritorio, rodeada de todas las pruebas de su ambición y su traición. Iban a sacrificarme. Iban a dejarme pudrir en la cárcel para salvar a Horacio. Para salvar el legado de la Vega. Su madre, susurró Eulalia, su voz temblando de rabia. Ella fue quien escogió el vestido. La oí decirle a su padre esta mañana. Que se vea bonita para su arresto. Que los periódicos la saquen guapa, punto. El agua que acababa de beber se convirtió en hielo en mi estómago. No era solo traición. Era crueldad. Era un nivel de maldad que no creía posible. Eulalia, susurré, mi garganta cerrándose. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarte así por mí? Te despedirán. O peor. Te pueden acusar de cómplice. Eulalia me miró,
y las lágrimas que había estado conteniendo por fin rodaron por sus mejillas arrugadas. Señorita, dijo, su voz suave pero firme. Hace 15 años. Mi hijo, Mateo. ¿Se acuerda? Me acordé vagamente. Se metió en problemas, ¿verdad? Problemas, resopló ella. Lo acusaron de robo. Una mala compañía. Un malentendido. Yo sabía que era inocente, pero, éramos pobres. Necesitábamos 20,000 pesos para la fianza y un buen abogado. O se pudriría en la cárcel. Hizo una pausa, perdida en el recuerdo. Se lo rogué a sus padres. De rodillas, aquí mismo en la cocina. ¿Sabe qué me dijo su madre? Ese no es mi problema, Eulalia. Lávate las manos antes de volver a la cocina. ¿Sabe qué me dijo su padre? La gente pobre debe aceptar su destino, punto. Tragué saliva, el nudo en mi garganta ahora doloroso. Usted me oyó llorando esa noche. Usted era una estudiante, tenía 23 años. No dijo nada. Pero al día siguiente, usted vino a la cocina y me dio un sobre. Contenía 20,000 pesos. Eulalia, eso. Usted vendió su computadora. La que usaba para la universidad. Y su colección de libros de primeras ediciones de Octavio Paz. Me dijo que había ganado una beca y que le sobraba el dinero. Mentira. Supe que sacrificó sus clases ese semestre. Me agarró la mano con una fuerza que me sorprendió. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero cálidas. Usted salvó a mi hijo, señorita Adela. Mateo es un buen hombre ahora. Es ingeniero. Tiene su propia familia. Gracias a usted. Me miró fijamente, sus ojos grises brillando con una determinación feroz. Usted salvó a mi hijo. Yo salvo a mi hija. Hoy, estamos a mano. Las lágrimas que no había derramado por mi familia, las derramé por Eulalia. Pero no vine solo con agua, dijo, recobrando la compostura. Sacó un segundo objeto de su bolsillo. Una pequeña memoria USB. ¿Qué es? Yo sé dónde su padre guarda las cosas de verdad. No en la caja fuerte de la oficina. En la de su vestidor personal. Detrás del cuadro espantoso ese de la justicia. He estado haciendo copias. Por si acaso. Me entregó el USB. Pesaba más que la llave de la bodega. Pesaba como mi vida entera. Esto es todo. Los libros contables reales. Las grabaciones de Horacio rogándole a su padre por más dinero para sus apostadores. Los correos electrónicos de Demetrio ordenando al licenciado Campos cómo ocultar las transferencias. Lo tomé. Y en ese momento, en la oscuridad, la hija murió. Y la analista, la estratega, la reina, nació. El shock duró exactamente 30 segundos. Luego, fue reemplazado por algo más. Un frío glacial. Una claridad absoluta. La Adela analista, la estratega, la que había salvado a la firma tantas veces, tomó el control. Aparté el miedo. Aparté el dolor. Aparté la traición. Esto ya no era personal. Era un problema que resolver. Un escenario de crisis. Y yo era la mejor en eso. De acuerdo, dije. Mi voz sonando extraña a mis propios oídos, dura, metálica. Eulalia, necesito que hagas exactamente lo que te digo. Lo que sea, mija. Encendí el iPad de seguridad. La cuadrícula de cámaras me mostró a mi familia. Seguían en el salón, ahora discutiendo entre ellos. Demetrio gesticulaba furiosamente. Georgina lloraba. Horacio parecía a punto de vomitar. Bien. Distraídos. Saqué mi teléfono. Había sobrevivido al lanzamiento. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Ignoré las 50 llamadas perdidas. Primero. Busqué en mis contactos.
No al licenciado Campos. No a nadie de la firma. Busqué a Ignacio Salas. Mi mejor amigo del ITAM. El único que me había dicho hace 10 años, Adela, no vuelvas a esa compañía. Te van a devorar viva. Ahora era uno de los mejores litigantes penalistas de la ciudad. Marqué. Sonó una vez. 2. Adela, contestó, su voz confundida. Son las 10 de la noche de un sábado. No me digas que. Nacho, lo interrumpí, mi voz era acero. Cállate y escucha. No tengo tiempo. No hagas preguntas. Solo haz lo que te digo. ¿Confías en mí? Hubo un silencio. Pude oír cómo se sentaba. Dios mío. Sí. Por supuesto. ¿Qué pasa? Estoy en la mansión de mi padre en Las Lomas. En el sótano. Estoy a punto de ser incriminada por un fraude masivo. 200 millones de pesos. Mis padres. Mi hermano. Todos están involucrados. Adela, mierda. Te lo dije. Sal de ahí ahora. No puedo. Van a llamar a la fiscalía esta noche. Pero van a tenderles una trampa para culparme a mí. Necesito que te adelantes. Llama a un hombre. Agente Rivas. De la Fiscalía General. El que lleva el caso de corrupción de alto perfil. Lo conoces, ¿verdad? Sí, Rivas. Es un perro de presa. No se vende. ¿Qué? Dile que tienes información de una fuente interna. De la verdadera fuente interna, no del informante que ya tienen. Dile que la evidencia que buscan, la real, no está en el despacho. Dile que está en la caja fuerte personal de mi padre, en su vestidor, detrás de un cuadro horrible de la Dama de la Justicia. Adela, ¿cómo diablos sabes eso? Solo díselo. Dile que la trampa es esta noche. Que tienen que venir ahora con una orden de cateo para esa caja fuerte. O perderán al testigo y el dinero. ¿La orden? ¿Con qué base? Con el código de la caja fuerte, dije, y sentí un placer amargo. Dile que el código es el cumpleaños de Horacio. 0808, 8 de agosto. Hice una pausa. Mi cumpleaños es en marzo. Él nunca lo recordaba. Ignacio soltó un silbido. Eso es, poético y cabrón. De acuerdo. Rivas. 0808, caja fuerte del vestidor. Ahora mismo. Y Nacho, llámame cuando estés afuera. Sé mi abogado. No dejes que me hablen sin ti. Ya estoy en el coche, Adela. Llega en 20. Colgué. El primer movimiento estaba hecho. Segundo. Miré a Eulalia. Su rostro estaba lleno de una admiración que me partió el corazón. Eulalia, ahora tú. Tienes que irte de esta casa. Ahora mismo. No la voy a dejar, mija. Me quedo con usted. No, dije, agarrando sus manos. No estás dejándome. Estás escapando. Si te encuentran aquí, si saben que me ayudaste, te destruirán. Te acusarán de cómplice. Y no voy a permitirlo. Agarré mi bolso, el que había tirado al suelo. Saqué las llaves de mi auto. Toma mi BMW. Está en el garaje de servicio. No tomes tu auto. No detendrán a un BMW esta noche. Pensarán que es de un invitado. Saqué mi cartera. Saqué todas las tarjetas. Toma mi tarjeta de crédito personal. No la de la compañía. La que está a mi nombre. Tiene un límite alto y ellos no la controlan. Pero, señorita. Vete a Querétaro. Ahora. A casa de tu hermana. No pares. No contestes tu teléfono. Tira tu teléfono.
compra uno nuevo en Querétaro. Te llamaré a la casa de tu hermana cuando todo esto termine y sea seguro. ¿Entendido? Ella protestó, con lágrimas en los ojos. La abracé. El único abrazo real que había recibido en esa casa en 20 años. Gracias, Eulalia. Salvaste mi vida. Ahora, déjame salvar la tuya. Vete. Le di un empujón suave. Ahora. Ella asintió, secándose las lágrimas. Abrió la puerta, miró a ambos lados del pasillo del sótano y desapareció en la oscuridad. Cerré la puerta. Giré la llave. Y entonces, estaba sola. Sola con el iPad. Sola con el USB que contenía la verdad. Sola con el sonido de mi propio corazón. En la pantalla, vi a mi padre mirar su reloj de oro. Estaba impaciente. El acto estaba por comenzar. Adelante, susurré a la pantalla. Traigan a sus demonios. Estoy lista. El tiempo en la bodega se estiró como un chicle. Cada segundo era una agonía. Encendí el iPad de seguridad y, esta vez, subí el volumen de los micrófonos de ambiente que estaban ocultos en el salón principal. Era un sistema que mi padre había instalado por seguridad, pero que en realidad usaba para espiar. Irónico. Podía oír la cacofonía del salón. La música se había detenido abruptamente. Oía la voz de mi padre, Demetrio, retumbando, la falsa jovialidad había desaparecido, reemplazada por una irritación apenas contenida. Les aseguro, amigos míos, que esto es solo un pequeño contratiempo. Mi hija, Adela, es un poco tímida. Ja ja ja. Se está haciendo la interesante. Horacio, por el amor de Dios, ve a buscar a tu hermana. Pero papá, no contesta, oí la voz aguda y temblorosa de mi hermano. Su teléfono está apagado o roto. Inútil, masculló mi padre, pensando que nadie lo oía. Observé la cámara de la entrada principal. Vi a mi madre recibir a unos invitados que llegaban tarde. Qué bueno que llegaron. Estamos esperando a la estrella de la noche. Ay, esta Adela, siempre tan modesta, haciéndose esperar. Estaban actuando. Estaban ganando tiempo. Esperando a que yo, la oveja, caminara voluntariamente al matadero. ¿O esperando a los verdaderos lobos? Mi teléfono, el roto, vibró sobre la caja de madera. Era un mensaje de texto. Ignacio. Estamos afuera. Rivas está interesado. Muy interesado. Dijo que su informante solo les dio la mitad. Estaban esperando la otra mitad para actuar. Tú les diste la llave. Están entrando. Buena suerte. No digas nada. Contuve la respiración. Miré la cámara de la entrada. La reja principal. No eran autos de invitados. Eran 3 camionetas negras, Suburban, sin insignias, con vidrios polarizados. Se deslizaron por el acceso privado como tiburones en la noche. El intercomunicador de la mansión sonó, un zumbido agudo que cortó la tensión. Un guardia de seguridad privado apareció en la pantalla del salón, pálido como un fantasma. Señor. Señor de la Vega, es la Fiscalía General. Tienen una orden. El silencio en el salón fue total. Podía oír, a través del micrófono del iPad, la respiración entrecortada de mi madre. Un vaso cayó y se hizo añicos. Demetrio. Lo observé. No entró en pánico. Se irguió. Se pasó una mano por su corbata de seda, un gesto que hacía siempre que sentía que tenía el control absoluto. Se convirtió en el personaje que había ensayado. Déjenlos pasar, dijo, su voz era pura arrogancia. La puerta principal de la mansión se abrió. No tocaron. Entraron. Agente Rivas. Alto, con un rostro que parecía tallado en piedra, vestido con un traje oscuro que contrastaba con los smokines de la fiesta. 6 agentes con chalecos tácticos lo flanqueaban.
Agente Rivas. ¡Qué sorpresa! La voz de mi padre era una obra maestra de indignación amistosa. ¿Un problema con la seguridad del vecindario? Siempre le digo al comité que necesitamos más patrullas. Rivas no sonrió. No se detuvo. Levantó una carpeta. Demetrio de la Vega. Tenemos una orden de cateo y aprehensión por fraude, malversación de fondos de clientes y asociación delictuosa. La suma excede los 200 millones de pesos. La copa de champán cayó de la mano de mi madre, la segunda de la noche, y se hizo añicos en el mármol. Fue entonces cuando mi padre hizo su jugada maestra. El acto final de su obra. Abrió los ojos con una sorpresa teatral, como si lo hubieran apuñalado. Dios mío. 200 millones. No puede ser. Es imposible. Se volvió hacia el licenciado Campos, que se había quedado helado cerca de la barra. Campos, dígales. Esto es un error. Luego, su rostro se contorsionó en una máscara de dolor paternal. Pura actuación de método. Oh, no. Agente, debe haber un error. A menos que, oh, Dios. Adela. Rivas levantó una ceja. Mi hija, dijo Demetrio, su voz quebrándose de forma convincente. La acabamos de nombrar, bueno, la íbamos a nombrar directora general esta noche. Ella ha estado manejando los fondos de transición. Las cuentas. Tiene que ser un error de ella. Es ambiciosa, sabe. Joven. Impulsiva. Debe haber querido tomar un atajo. Georgina, mi madre, captó la señal al instante. Esa muchacha, gritó, con lágrimas de cocodrilo. Siempre tan ambiciosa. Quería pasarnos por encima. Nos ha traicionado. Nos ha arruinado. Agente, dijo Demetrio, señalando con una mano temblorosa hacia la gran escalera que llevaba al segundo piso. Ella debe estar en su oficina. Arriba. El cuarto, grande. La oficina de la esquina. No se sentía bien. Por favor, sea gentil. Sigue siendo mi hija. Me quedé sin aliento. El monstruo. El actor perfecto. Estaba sirviéndome en bandeja de plata, no solo a la policía, sino a toda la élite social de la Ciudad de México. La hija traidora. Rivas lo miró, impasible, durante un largo segundo. Luego, con una voz que cortaba el aire, dijo, un teatro excelente, señor de la Vega. Realmente conmovedor. Pero mi informante me dijo que diría exactamente eso. La cara de Demetrio flaqueó. Solo un instante. Pero lo vi. Rivas hizo una seña a dos agentes. Revisen la oficina. Y yo, en la oscuridad, observé la pantalla, mi corazón en la garganta, esperando el siguiente acto. El mío. Observé la pequeña pantalla del iPad, viendo mi propia ejecución planeada en tiempo real. La cámara del pasillo del segundo piso cobró vida. Vi a los dos agentes subir la gran escalera, sus pasos resonando en el mármol silencioso. Los invitados se habían hecho a un lado, formando un pasillo de rostros horrorizados y fascinados. Llegaron a la puerta del despacho principal. El cuarto asignado. La puerta de caoba de 2 metros que mi padre había preparado para mí. Uno de los agentes golpeó. Fiscalía General. Abra la puerta. Silencio. Volvió a golpear, más fuerte. Abra la puerta o la derribamos. Probaron el pomo. Abierta. Por supuesto que estaba abierta. Mi padre la había dejado abierta para ellos. Para mí. Los dos agentes entraron, con las manos en las armas. La cámara del pasillo no podía ver el interior. Esperé. Mi sangre era un rugido en mis oídos. ¿Qué pasaría si Eulalia se había equivocado? ¿Y si el informante original era una trampa de mi padre? ¿Y si? No. Pasaron 30 segundos que parecieron 30 años.
Los dos agentes salieron. Se miraron el uno al otro, completamente confundidos. Bajaron la escalera lentamente. Todo el salón estaba en silencio. Vacío, señor, dijo uno de ellos a Rivas. Totalmente limpio. No hay nadie. Ni una computadora, ni un papel, ni un lápiz. Huele a pintura fresca y a alfombra nueva. El rostro de Demetrio se descompuso. Fue un espectáculo digno de verse. La máscara de padre dolido se hizo añicos, reemplazada por una confusión pura y animal. No. Imposible, tartamudeó, dando un paso adelante. Ella tenía que estar ahí. Yo mismo revisé todo. Horacio, ¿la viste? Yo no vi nada, papá, gritó Horacio, retrocediendo, derribando una copa. Y entonces, el primer grito. Fue mi madre, Georgina. Un chillido agudo, histérico, que perforó el silencio. Demetrio. ¿Dónde está esa malagradecida? Arruinó el plan. Nos arruinó. Esa perra. Un silencio mortal cayó sobre el salón. Demasiado tarde. El lapsus lo dijo todo. Arruinó el plan. Demetrio la fulminó con la mirada. Luego se volvió hacia Rivas, su rostro era una máscara de furia. Busquen en la casa. Encuéntrenla. Esa perra traidora se está escondiendo. El agente Rivas lo ignoró por completo. El desdén era tan palpable que casi podía saborearlo. En lugar de responder, Rivas se giró y caminó lentamente, no hacia la escalera, sino hacia el vestidor privado de mi padre, que estaba junto al salón principal. Los demás agentes lo siguieron, dejando a un Demetrio gritando solo en medio de sus invitados horrorizados. Un gusto terrible para el arte, señor de la Vega, dijo Rivas, deteniéndose frente al enorme y pretencioso cuadro al óleo de una dama de la justicia con los ojos vendados. Pero muy útil. Vi cómo Rivas, sin pedir permiso, movía el cuadro. Detrás, tal como Eulalia había dicho, la caja fuerte. Horacio de la Vega, dijo Rivas, sin mirar a nadie en particular. Nacido el 8 de agosto, ¿correcto? Horacio se puso blanco como el mármol bajo sus pies. Sí, ¿cómo? Rivas tecleó el código. 0-8-0-8. Un clic sordo y metálico resonó en el micrófono del iPad. La caja fuerte se abrió. El segundo grito. Este fue de Demetrio. No fue una palabra. Fue un rugido. Un sonido gutural, infrahumano, de pura agonía, como el de un animal atrapado en una trampa de acero. No. Se abalanzó sobre Rivas, intentando cerrar la puerta de la caja fuerte. Dos agentes lo interceptaron en el aire, tacleándolo y arrojándolo al suelo con una fuerza brutal. «Arresten a este hombre», gritó Rivas. El tercer grito. Horacio. No fue un rugido. Fue un sollozo agudo, infantil, patético. Se derrumbó en el suelo, llorando, mocoso, pataleando. Yo no fui. Fue papá. Él me obligó. Papá, diles. Diles que yo no sabía nada. Fue Adela. Siempre fue Adela. Mientras los agentes sacaban los discos duros, los libros contables reales, las carpetas con las grabaciones y los fajos de documentos que Eulalia había descrito, yo me recosté contra la pared fría de la bodega. Cerré los ojos. El cuarto que me habían asignado. La trampa que habían preparado con tanto cuidado. Se había cerrado. Pero no conmigo dentro. Oí los gritos de mis padres y mi hermano mientras eran esposados. El sonido subía por los cimientos de la casa, vibrando en el suelo de piedra bajo mis pies. Era el sonido de la justicia. Era el sonido de mi libertad. Y por primera vez en toda la noche, respiré hondo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé.
Esperé. Me quedé en la oscuridad de la bodega 10 minutos más. Escuché el caos de la casa transformarse. Los gritos de furia y negación de mi familia se convirtieron en órdenes secas de los agentes, manos a la espalda, tiene derecho a permanecer callado, en el llanto histérico e incoherente de mi madre, y en el murmullo excitado de los invitados, ahora testigos, siendo acorralados en el salón. El espectáculo había terminado. El circo se estaba levantando. Era hora de que la protagonista, la que habían intentado borrar del guión, hiciera su entrada. Con una calma que no sabía que poseía, guardé el iPad, me limpié el polvo del vestido y abrí la pesada puerta de roble. El olor a vino derramado me golpeó, pero ahora olía a liberación. Subí lentamente las escaleras de servicio. Cada paso era deliberado. El eco de mis propios tacones sobre el mármol era el único sonido, un redoble de tambor anunciando un nuevo régimen. Ajusté mi vestido, el mismo que mi madre había elegido para mi humillación. Ahora, se sentía como una armadura. Entré en el gran salón. El silencio fue instantáneo. Total. Como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Cada invitado, cada policía, cada miembro de mi familia se giró para mirarme. Yo, Adela de la Vega, la bibliotecaria, la calculadora, la hija indispuesta, estaba allí, perfectamente peinada, bueno, casi, sosteniendo una polvorienta botella de agua mineral vacía. El primero en reaccionar fue mi padre. Demetrio estaba de rodillas, con las manos esposadas a la espalda. Levantó la vista, y sus ojos estaban rojos de una furia tan pura, tan volcánica, que habría quemado a cualquiera. Tú, rugió. El sonido hizo vibrar el cristal. Maldita sea el día en que naciste. Traidora. Desgraciaste a tu familia. Destruiste mi legado. Mi madre, Georgina, sentada en un sofá, también esposada, dejó escapar un chillido que sonó como un ave moribunda. Ahí está. La serpiente. Agente, agárrenla. Fue ella. Ella lo planeó todo. Nos tendió una trampa. Y luego, Horacio. El niño dorado. Lloriqueando, con el rostro manchado de lágrimas y sudor. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una última y patética chispa de esperanza. Se arrastró de rodillas hacia mí. Adela, hermanita, por favor, sollozó, tratando de agarrar la orilla de mi vestido. Por favor, ayúdame. Diles que fue un error. Diles que yo no sabía. Diles que tú lo arreglarás. Tú siempre lo arreglas todo. Me miró con esos ojos de cachorro golpeado que siempre había usado para salirse con la suya. El mismo truco que había usado toda su vida. Miré a los tres. El monstruo, la tonta y el cobarde. Mi familia. Ignoré a Horacio. Ignoré a Georgina. Ignoré a Demetrio. Caminé directamente más allá de ellos, como si fueran muebles rotos, escombros de una vida pasada. Me detuve frente al único hombre que importaba. Agente Rivas, dije, mi voz clara y firme en el silencio. Él me miró, sus ojos evaluándome con una nueva luz. Señorita de la Vega, supongo. Adela de la Vega, corregí. Fui la jefa de análisis financiero de esta firma, dije, enfatizando el fui. Y la testigo principal de la fiscalía. Creo que tienen algunos documentos que me pertenecen. Y creo que yo tengo información que les será muy útil para la recuperación de esos 200 millones de pesos. Y de algunos más que no encontraron en la caja fuerte. Rivas casi sonrió. Bienvenida a la fiesta, señorita de la Vega. La estábamos esperando. Adela, no. Perra, gritó mi padre. Fue entonces cuando me giré. Me acerqué a Horacio, que seguía en el suelo. Me agaché, quedando a su nivel, mirándolo a los ojos. ¿Arreglarlo, Horacio?, susurré, solo para él. Te he arreglado la vida desde que tengo memoria. Arreglé tus calificaciones. Arreglé tus deudas.
Arreglé el desastre de los 50 millones. Arreglé esta compañía para que pudiera seguir jugando a ser el director. Lo miré a los ojos, y por primera vez, él no apartó la mirada. Vio lo que había en los míos. Estoy harta de arreglar tus desastres. Ese cuarto, de arriba, señalé, el que estaba lleno de pruebas falsas, ese era, tu cuarto, Horacio. El que me querías regalar. Quédatelo. Me puse de pie y saqué la pequeña memoria USB que Eulalia me había dado, la copia que había guardado para mí. Y esta, la levanté para que todos la vieran, esta es, mi llave. Me volví hacia mi padre. La calculadora acaba de correr los números, papá. Y tú, pierdes. Tu legado está en ceros. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal, donde Ignacio, mi abogado, ya me esperaba. Agente, dije por encima del hombro. Mi abogado tiene la llave. Estaré a su disposición mañana a las 9 de la mañana. Salí de la casa. El aire fresco de la noche nunca había sabido tan dulce. 6 meses después. El sol de Querétaro es diferente. Es más limpio. Estoy sentada en un pequeño patio lleno de bugambillas, bebiendo agua de Jamaica. El juicio fue rápido. Mi testimonio y la llave de Eulalia fueron decisivos. Demetrio, 20 años. Horacio, 15. Georgina, 5 años de sentencia suspendida, pero socialmente muerta, que para ella es peor. La mansión fue embargada. Eulalia salió al patio con una bandeja de pan dulce. Mire, mi hija. Salió en el periódico de hoy otra vez. La heredera que quemó el imperio, punto. Me reí. Tíralo a la basura, Eula. Ya no importa. Compré esta pequeña casa para ella con el dinero que me quedaba, el único que mi padre no pudo tocar. Yo vivo en la casita de huéspedes. Eulalia se sentó frente a mí. Por fin, dijo, por fin tiene un cuarto propio, mija. La miré y sonreí. Sí, Eula, dije, sintiendo el sol en mi cara. Uno con sol. Mi familia me llama traidora. Algunos dirán que la sangre es más espesa que el agua. Pero esa noche, en la oscuridad, aprendí que la sangre también puede ser veneno. El cuarto asignado era una celda. La llave de Eulalia me dio la libertad. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?